aquí, tú lo sabes, Dios quiere sanarte, bendecirte, prosperarte, quiere estar cerca de ti, así que no te creas esa idea que por ahí alguien quizás te ha dicho de que no, Dios no tiene interés en ti. No, eso no es cierto. Dios te ama tanto que mandó a su Hijo Jesús a morir por ti. Y bueno, ha llegado el momento de presentarles al pastor invitado en este día. El doctor Eli Camas es el presidente de la Iglesia del Nazareno en México y tenemos la oportunidad de presentárselos a ustedes aquí en La Visión por primera vez. Pastor, bienvenido. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarle. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por invitarme. Hola. Hola, Beto. ¿Cómo estamos? ¿Me vas a saludar o no? Sí, lo voy a saludar. Sí, claro que sí. Bueno, tiene un tema muy interesante y la verdad es que lo que veíamos en el testimonio, lo que quiere Dios principalmente es una familia y una familia unida que tenga realmente una unidad o esté bien conformada. Sí. Y vamos a ver qué es lo que va a conformar esa familia. Uno pensaría, bueno, tiene que haber dinero para que esté bien la familia, tiene que haber comida para que esté bien la familia, pero hoy el pastor nos trae nos va a enseñar detalles, cuál es el ¿no? núcleo para saber esto. Así que, pastor, adelante, muchas gracias. Gracias, Alejandro, gracias, Beto, por este tiempo. Realmente sí estamos aquí con ustedes porque queremos hablar de un tema que es fundamental en la sociedad. ¿Y cuál es ese tema fundamental en la sociedad? Es el tema de la familia. Cuando nosotros hablamos de la familia, tenemos que hablar de, primero, entender que es un núcleo de nuestra sociedad. Pero es un núcleo de nuestra sociedad que cada vez está deteriorándose, cada vez está teniendo más problemas, cada vez está teniendo más dificultades. Y sobre todo cuando hablamos de familia, tenemos que entender también ahora que estamos hablando de un grupo que cada vez va cambiando. Antes hablábamos de familias, lo que nosotros conocemos ahora como familias nucleares, de papá, mamá, hijos, pero si nos damos cuenta en nuestra sociedad, cada vez tenemos menos familias de esa naturaleza. Y aún más, yo creo que el mayor problema es que las familias de una generación a otra están teniendo problemas, es decir, no están haciendo las provisiones para que de una generación a otra estas puedan crecer, puedan verse fortalecidas y sobre todo estamos hablando no solo del deterioro del núcleo, sino estamos hablando de la destrucción de sus valores. Y yo quiero hablar un poquito de esto, de los valores de la familia. Y el tema que yo quiero plantear con ustedes y que me gustaría en estos pocos minutos que tenemos, o en estos minutos que tenemos, es hablar de una familia que puede ir más allá de lo que a veces piensa ir. Y hay un pasaje bíblico que yo quiero leer y con el cual quiero comenzar en esta hora, que dice allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice allí el apóstol Pablo, hablando de Timoteo, trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si le prestamos o si le hemos prestado atención este versículo, tiene varias cuestiones. La primera cuestión que encontramos aquí es que el apóstol Pablo en este solo versículo menciona 3 generaciones. Y cuando hablamos de generaciones, podemos ver en este versículo cuando dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, y ahí está hablando de una generación, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida, es otra generación, y dice, y en tu madre Eunice. Si nosotros podemos ver esto, lo que el apóstol Pablo está planteando, es algo que nosotros debemos prestarle mucha atención. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es que Timoteo, este joven que ahora está trabajando con Pablo, llegó a ser una persona que puede o que pudo vivir su fe? Y dice una fe no fingida. La forma diferente o lo contrario de decir esta expresión sería una fe verdadera. ¿Cómo Pablo
puede hablar de esta forma hacia Timoteo y cómo Timoteo pudo vivir esta fe verdadera. Y aquí el mismo pasaje nos lo está enseñando. Primero dice que esta fe verdadera que había en Timoteo fue una fe que habitó primero en su abuela Loida. Y la abuela de Timoteo se lo transmitió a su madre, a la madre de Timoteo, que era Eunice, y Eunice se lo transmitió a su hijo, en este caso Timoteo. Quizás nosotros podríamos pensar, bueno, es que este pasaje que menciona la Biblia se dio en una cultura, en un tiempo donde la situación de la sociedad y para las familias no eran difíciles. Mas sin embargo, yo quiero decir que esto no es así. Esta familia pudo vivir su fe, esta familia pudo transmitir su fe, no en una sociedad diferente a la nuestra, no en una sociedad donde todo se hubiera pensado que era fácil. Porque si nosotros vamos al tiempo en que el apóstol Pablo está diciendo esto y el tiempo en que estas tres personas vivieron su fe, era un tiempo igual de difícil como la nuestra. Primero, tendríamos que decir que en este tiempo la mujer no tenía ningún valor. Y lo que nosotros observamos aquí que hacen estas dos mujeres precisamente es pasar una fe a un varón, pero lo hace, como ya mencioné en dos ocasiones, lo hacen dos mujeres, en un tiempo donde la mujer no tenía ningún valor. ¿Cómo lograron esto? Es decir, ¿cómo logró Loida que su hija fuera una buena hija de Dios y cómo logró Eunice que su hijo fuera un hijo de Dios? Creo que hay tres cosas que yo puedo mencionar aquí. Primero, que Loida, para que pudiera su hija vivir una fe verdadera y para que su nieto llegara a vivir una fe verdadera, hizo un propósito. Y este es un punto que quiero remarcar. Si queremos pasar valores cristianos, valores verdaderos, valores que trasciendan más allá de una generación, tiene que haber un propósito. Quizás uno de nuestros grandes problemas como sociedad es que en la familia no nos proponemos las cosas, no hacemos un propósito definido para transmitir los valores. Y si nosotros queremos transmitir los valores a nuestros hijos, primero tenemos que tener un propósito, proponernos hacerlo. Así como nos proponemos que nuestros hijos estudien, así como nos proponemos que nuestros hijos hagan una carrera, así como nos proponemos que nuestros hijos realmente lleguen a hacer algo en la sociedad y en algún trabajo, así deberíamos de proponernos pasar nuestra fe a nuestros hijos. Pero no solo se propusieron, no solo hicieron un propósito, también lo que ellos hicieron fue pasar una fe verdadera. Me gusta lo que el apóstol Pablo dice, la fe no fingida que hay en ti. Y yo creo que aquí esto es muy interesante. ¿Cómo pasamos nosotros nuestros valores a nuestros hijos? No podíamos pedirle a nuestros hijos que tuvieran mejores valores que nosotros si nosotros no tenemos buenos valores. En otras palabras, nuestros hijos van a hacer exactamente lo que nosotros seamos. Si nosotros como padres tenemos buenos valores y sobre todo valores cristianos, entonces podremos pasar a nuestros hijos esos valores, porque no podíamos pedirle a nuestros hijos que fueran mejores que nosotros si nosotros no somos mejores que ellos. Es decir, nuestros hijos van a repetir exactamente lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos. Y no solo eso, hemos visto dos cosas. Primero, para que Timoteo llegara a ser un verdadero cristiano, hubo un propósito. En segundo lugar, como ya he mencionado, lo que se propusieron pasar fue una fe verdadera, algo que había en ellos, un ejemplo verdadero. Y en tercer lugar, ellos trabajaron lo que yo le llamo a contracorriente. ¿Qué es eso de a contracorriente? Dije hace un momento que las personas que pasaron los valores a Timoteo fue su abuela y su madre, en una sociedad
en una sociedad donde la mujer no tenía ningún valor. Hoy nos quejamos y decimos, es que ¿cómo es posible poder educar bien a nuestros hijos si hay una influencia terrible, hay una influencia devastadora, negativa en nuestra sociedad? Bueno, estas mujeres nos enseñan que se puede pasar una fe verdadera, se puede pasar algo real, se puede pasar un ejemplo correcto, aun cuando la sociedad, aun cuando la cultura donde vivimos sea una cultura que está contrario a lo que nosotros vivimos. Ellos tenían todo lo contrario para ellas, porque la sociedad decía, la mujer no tiene ningún valor, aquí los que valen son los varones, mas sin embargo los que logran que este joven llegue a ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, fueron estas mujeres y trabajan en una sociedad donde a ellas no tenían ningún valor. Quiero leer un versículo que dice así y que tiene que ver con un caso que quiero relacionar con lo que estoy hablando. Dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Vean este versículo que yo he leído, versículo de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos lograr que nuestros hijos ahora tengan valores cristianos? ¿Cómo podemos lograr que nuestros hijos sean verdaderos hijos de Dios? ¿Cómo podemos lograr que nuestros hijos vengan a ser personas que reflejen una enseñanza previa de las cosas de Dios y lo vivan como parte de su ser? Aquí hay una enseñanza en la palabra de Dios. No sé, una de las cosas que yo observo en los padres cuando alguien sabe que su esposa va a tener un hijo y cuando el papá y la mamá saben que van a tener un hijo, una de las cosas que ellos hacen es lo siguiente: de inmediato pensar, ¿qué va a hacer ese niño? Y dicen, bueno, a mí me gustaría que fuera un contador, me gustaría que fuera un abogado, me gustaría que fuera un médico, me gustaría que fuera, en fin, cualquier otro tipo de profesionista. Pero pocas veces en nuestra sociedad nos preguntamos, esto que hizo Manoa, ¿cómo puedo educar yo a mis hijos? ¿Cómo puedo infundirle valores cristianos a mis hijos? Y eso solo lo podemos hacer cuando estamos conscientes de que quien traemos a este mundo, cuando hablamos de nuestros hijos, es una persona que le amamos, es una persona que es nuestra responsabilidad, es una persona donde nosotros tenemos que cumplir un propósito. Yo te diría, amigo y hermano que me estás oyendo, ¿cómo podemos hacer que nuestra familia sea una familia que realmente tenga valores cristianos? ¿Cómo podemos hacer que nuestra familia sea una familia que realmente viva los valores de Cristo dentro de sí? Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer primero es lo que hicieron estas mujeres: proponernos desde un principio transmitir valores verdaderos, valores reales, valores genuinos, valores que transformen la vida de nuestros hijos. Y no solo ello, pensar en la oración que hizo Manoa, buscar a Dios, orar a Dios y decirle, tengo un hijo o voy a tener un hijo. Señor, ¿por qué no me ayudas que mi hijo pueda ser un hijo que viva realmente una vida no solo agradable a ti, sino una vida que realmente refleje buenos valores a la sociedad? Mi estimado oyente, mis estimados oyentes, en esta hora yo te diría, en un tiempo donde la familia se está destruyendo, creo que si tomamos estos ejemplos que yo he mencionado, podemos construir familias verdaderas. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, pensar que debemos de hacerlo. Segundo, proponernos transmitir valores verdaderos. Y tercero, buscar la ayuda de Dios. En una sociedad donde la familia no tiene valores, el único que puede ayudarnos para que nuestra familia tenga valores y valores verdaderos es Dios obrando en nuestra familia, así como lo hizo Manoa. Dios, ayúdame a esto. Y yo quisiera pedirte que nos escucharas ahora
con esta parte musical.